Los libros de historia han cubierto mucho sobre el pasado, pero hay mucho más que se ocultó para las generaciones futuras. Estamos hablando del salvaje oeste, una era donde tanto las leyendas como las duras realidades definen la frontera estadounidense, fotografías raras y a menudo prohibidas que ofrecen una visión poco común de esta época icónica muestra al infame Wild Bunch, el alma resistente de Buffalo y las animadas y caóticas calles de Deadwood. Estas fascinantes imágenes capturan la esencia de un mundo lleno de contrastes dramáticos y personajes inolvidables. Bienvenidos a un nuevo video. Echemos un vistazo a las 12 fotografías raras de la banda del salvaje oeste. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 12. Foto de Fort Worth 5. La foto de Fort Worth 5, tomada en 1900, captura una imagen sorprendente de Wild Bunch, un grupo de 5 forajidos bien vestidos, cuyos ojos exudan una mezcla cautivadora de confianza y desafío. Esta instantánea icónica presenta al infame Butch Cassidy de Sundance, Kid Ben, Kid Patrick, Kid Curry y el Tall Texan, marcándolos como figuras legendarias del salvaje oeste capturados en un estudio de fotografía en Fort Worth, Texas. La pandilla se reunió para este retrato aparentemente inocente, sin saber que este momento conduciría a su perdición definitiva. Una vez mostrada en la ventana del fotógrafo, la imagen llamó la atención de un agente de la ley que reconoció a los criminales buscados. Este reconocimiento llevó a la agencia de detectives Pinkerton a obtener y distribuir ampliamente copias de la fotografía, al convertir a Wild Bunch en los hombres más buscados del oeste, ya que sus rostros aparecían en carteles de búsqueda. La foto encendió un frenesí mediático que elevó a Wild Bunch a nombres conocidos y solidificó su reputación como notorios outlaws. Lo que comenzó como un simple retrato de grupo se convirtió en un momento crucial en su historia y marca el comienzo de su estatus legendario. Número 11. Soldados Búfalo, héroes del oeste americano. A finales del siglo XIX, un distinguido grupo de soldados afroamericanos, conocidos como los soldados Búfalo, sirvieron en el ejército de los Estados Unidos, ganándose un inmenso respeto por parte de quienes los conocían. El nombre Buffalo Soldier fue dado por los nativos americanos que encontraron estas tropas en la frontera. El término surgió por primera vez en 1866. Cuando el Congreso autorizó la formación de 6 regimientos exclusivamente negros en el ejército, que más tarde fueron reconocidos como el 9º y 10º de caballería y el 24º y 25º de infantería, estos regimientos estaban encargados de mantener el orden en la frontera occidental, participar en batallas contra tribus nativas americanas y salvaguardaban a los colonos y viajeros. A pesar de enfrentar discriminación y desafíos importantes, los soldados Búfalo rápidamente construyeron una reputación por su valentía, disciplina y habilidad. Lucharon valientemente en algunos de los conflictos más importantes de la época, incluida la Guerra Hispanoamericana y la Guerra Filipina. Una fotografía de un soldado búfalo erguido y orgulloso en uniforme sirve como un poderoso símbolo del coraje y la determinación exhibidos por estos hombres notables, destacando sus importantes contribuciones a historia estadounidense. Número 10. Bailarines del espíritu apache, guardianes de la tradición y la curación. En una fotografía cautivadora de finales del siglo XIX, un grupo de bailarines del espíritu apache están juntos con trajes ceremoniales y sus rostros ocultos bajo intrincados tocados y máscaras. Esta imagen ofrece una visión poco común de la riqueza cultural, herencia del pueblo apache, y destaca el papel esencial que desempeñaron los bailarines espirituales en la preservación de sus tradiciones. Estos bailarines no eran simplemente artistas, sirvieron como curanderos y narradores responsables de mantener el bienestar espiritual de sus comunidades. Cada bailarín lució un traje único adornado con símbolos y imágenes que encarnaban varios personajes y fuerzas espirituales. A través de sus movimientos y gestos, contaban historias sobre el pasado, presente y futuro del pueblo apache. Además, llevaban a cabo rituales curativos, aprovechando el poder de la danza y el canto para disipar los espíritus malignos y restaurar la armonía.
A pesar de los numerosos desafíos que enfrentaba el pueblo apache en los años que siguieron, las tradiciones de los bailarines espirituales ha perdurado hoy en día. Las comunidades apaches continúan honrando estos antiguos rituales, transmitiendo la sabiduría y el conocimiento de sus antepasados a las nuevas generaciones, asegurando que su legado cultural permanezca vibrante y vivo. Número 9. La pandilla de Rufus Buck, un capítulo notorio de la historia estadounidense. En los últimos años del siglo XIX, una sorprendente fotografía comenzó a circular por el oeste estadounidense que mostraba a un grupo de jóvenes con expresiones duras y desafiantes. Estos eran los miembros de la pandilla Rufus Buck, una notoria banda de forajidos cuyo destino fue breve, pero brutal. Su reinado de terror se convirtió en material de leyendas liderado por Rufus Buck, un joven de ascendencia india y afroamericana. La pandilla incluía a otros 4 miembros: Louis Davis, Sam Sampson, Mayim Jolie y Lucky Davis. Juntos abrieron un camino de violencia y destrucción a lo largo de los territorios de Oklahoma y Arkansas, robando tiendas y ranchos y eliminando despiadadamente a cualquiera que se opusiera a ellos. El crimen más infame de la pandilla tuvo lugar el 30 de julio de 1895, cuando tendieron una emboscada a un grupo de alguaciles adjuntos estadounidenses cerca de McCoy, Oklahoma. En el caótico tiroteo que siguió, la pandilla mató a 2 agentes de la ley e hirieron a varios otros antes de escapar hacia el desierto. La persecución que siguió fue una de las más grandes en la historia de Estados Unidos y reclutó a cientos de agentes de la ley y voluntarios civiles en la persecución. Finalmente, la pandilla de Rufus Buck fue arrestada y llevada a juicio ante el infame juez de la horca Isaac Parker el 1 de julio de 1896. Los 5 miembros de la pandilla fueron condenados y ejecutados simultáneamente desde una sola horca que marcó el final de uno de los capítulos más notorios de la historia del oeste americano. Número 8. Main Street en Deadwood, el corazón de la fiebre del oro de Black Hills. En 1877, Deadwood, Dakota del Sur, estaba en el corazón de la fiebre del oro de Black Hills, y Main Street pulsaban con energía vibrante. Esta bulliciosa vía era el alma de la ciudad, donde mineros, comerciantes y aventureros de diversos orígenes convergían en busca de fortuna y emoción. Una fotografía de esta época resume el espíritu caótico de la época y representa una calle animada llena de edificios de madera construidos apresuradamente que atendían a la población en rápido crecimiento. Salones, hoteles, tiendas y oficinas. En la calle, sus fachadas pintadas en colores brillantes para atraer la atención de los transeúntes. El aire zumbaba con los sonidos de la música, la risa y el tintineo de vasos mientras los clientes llenaban los distintos establecimientos día y noche. Sin embargo, debajo de esta superficie animada había una corriente subyacente de peligro y anarquía. Las disputas a menudo se resolvían con disparos y la justicia se impartía mediante un rápido sorteo. La atmósfera era de supervivencia de los más aptos, donde los fuertes prosperaron mientras los débiles perecían a pesar de la naturaleza dura y turbulenta de la ciudad. Main Street también era un lugar de oportunidades, un crisol de culturas y orígenes. Personas de todo el mundo se sintieron atraídas por la promesa de Black Hills en Deadwood, un centro dinámico de ambición y aventura durante uno de los periodos más emocionantes de la historia estadounidense. Número 7. Olive Oatman, la mujer del tatuaje azul. En una sorprendente fotografía de mediados del siglo XIX, una mujer con ojos inquietantes mira fijamente al espectador con su barbilla adornada con un distintivo tatuaje azul. Esta es Olive Oatman, cuya historia de vida se destaca como una de las narrativas más trágicas y convincentes de la frontera estadounidense. Nació en Illinois en 1837. Olive tenía solo 14 años cuando su familia fue emboscada por un grupo de nativos americanos mientras viajaba por Arizona. En el ataque, sus padres y 4 de sus hermanos fueron asesinados y Olive y su hermana menor, Marianne, fueron tomadas cautivas. Las niñas finalmente fueron vendidas a la tribu Mojave, donde fueron obligadas a ser esclavas. Trágicamente, Marianne sucumbió al hambre apenas un año después, dejando a Olive navegando por un mundo extraño y hostil por sí sola. A pesar del trauma que experimentó, Olive se adaptó a la vida entre los Mojave.
Incluso recibió un tatuaje tradicional en la barbilla que indicaba su estatus dentro de la tribu. Después de 5 largos años de cautiverio, Olive Oatman finalmente fue rescatada y devuelta a la sociedad blanca con su extraordinaria historia que captura la imaginación de muchos y arroja luz sobre las complejidades de la vida durante un período tumultuoso de la historia estadounidense. Número 6. Molly Johnson, la emprendedora señora de Deadwood. En el mundo rough and tumble de finales del siglo XIX en Deadwood, Dakota del Sur, una mujer emergió como una presencia formidable. Molly Johnson, nacida en 1840. Molly llegó a Deadwood en 1876. Coincidiendo con el apogeo de la fiebre del oro de Black Hills, rápidamente se estableció como una empresaria inteligente, aprovechando su inteligencia, belleza y encanto para crear un próspero burdel en el corazón de la bulliciosa ciudad. A Molly se le conoce como una mujer equilibrada y bien vestida, que irradia confianza y sofisticación. Sin embargo, ella era más que una simple señora. Molly era un miembro respetado de la comunidad conocida por su justicia y generosidad. Trataba bien a sus hijas, brindándoles un ambiente seguro y cómodo para trabajar y vivir, y los protegía ferozmente, enfrentándose a cualquiera que intentara aprovecharse. A pesar de los desafíos de operar un negocio en una sociedad dominada por hombres, Molly prosperó. Su establecimiento ganó una reputación de calidad y discreción, atrayendo a una clientela que incluía a algunas de las figuras más prominentes de la ciudad. Molly era una maestra en su oficio y navegaba hábilmente por el complejo panorama social y político de Deadwood. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de obstáculos. Enfrentó un constante escrutinio y críticas por parte de quienes desaprobaban su profesión y tuvo que permanecer alerta contra aquellos que buscaban explotarla a ella o a sus hijas. La historia de Molly Johnson es de resiliencia y determinación y muestra a una mujer que se labró un lugar en una era tumultuosa. Número 5. Billy the Kid, una leyenda del salvaje oeste. Nacido como William Henry McCarty Jr. en los barrios marginales de Nueva York en 1859, Billy the Kid se convertiría en uno de los forajidos más infames del salvaje oeste. Huérfano a la edad de 14 años, se dirigió hacia el oeste y rápidamente se deslizó hacia una vida delictiva. Una rara fotografía de Billy the Kid, tomada en 1880, proporciona un vistazo a la breve pero notoria vida de este forajido. El primer encuentro de Billy con la ley ocurrió en 1875, cuando fue arrestado por robar ropa de una lavandería china en Arizona. Después de escapar de la cárcel, huyó de regreso a Nuevo México, donde se involucró con un grupo de ladrones de ganado conocidos como los Muchachos. Fue durante este tiempo que Billy se ganó su reputación como un hábil pistolero. En 1875 participó en la infame Guerra del Condado de Lincoln, un conflicto sangriento entre facciones rivales de ganaderos y comerciantes que luchaban junto a una facción. Billy se hizo conocido por su brutalidad y su puntería mortal. Sin embargo, fue un asesinato que finalmente sellaría el destino de Billy. En 1878, disparó y mató a un hombre llamado Frank Wendy K. Hill durante una disputa. Desde ese momento, Billy se convirtió en un hombre buscado con una recompensa por su cabeza, que solo creció con los años. A pesar de su corta edad, demostró ser un forajido formidable conocido por sus atrevidos escapes y su habilidad para evadir la captura. Incluso cuando estaba rodeado de pausas de Lowman, se jactaba de haber matado a 21 hombres. Aunque el número real probablemente fue mucho menor, la suerte de Billy finalmente se acabó en 1881, cuando fue capturado por el sheriff Pat Garrett y sentenciado a la horca por el asesinato de un sheriff del condado de Lincoln. Aunque escapó de la prisión, Garrett lo alcanzó nuevamente unos meses después en un tiroteo final donde Garrett mató a Billy, poniendo fin a la corta pero infame carrera del joven criminal. Número 4. Davy Crockett, el rey de la frontera salvaje. Davy Crockett, el legendario soldado y político fronterizo, personifica el espíritu del salvaje oeste americano. Nacido bajo el nombre de David Stern Crockett, en 1786 surgió como una figura icónica de la frontera estadounidense.
Sus primeros años estuvieron marcados por las dificultades y la aventura en el escarpado desierto del este de Tennessee. Desde muy joven, Crockett mostró un talento natural para la caza y un espíritu intrépido que le sería de gran utilidad durante toda su vida. Sirvió en la Guerra de Creek de 1813, donde se ganó la reputación de ser un hábil explorador y luchador. Más tarde, aprovechó su experiencia militar para lograr una exitosa carrera política, sirviendo en la legislatura del estado de Tennessee y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sin embargo, fueron las hazañas de Crockett como cazador que realmente solidificó su lugar en el folclore estadounidense. Era conocido en todas partes como el Rey de la Frontera Salvaje. Obtuvo este título a través de increíbles hazañas de habilidad y valentía, incluida la afirmación de haber matado a 105 osos en una sola temporada, una historia que solo contribuyó a su creciente leyenda. La vida de Crockett dio un giro fundamental en 1835, cuando se unió a la Revolución de Texas, un conflicto entre los colonos estadounidenses y el gobierno mexicano. Él y un pequeño grupo de voluntarios se dirigieron al Álamo, una misión fortificada en San Antonio, donde se enfrentaron a un ejército mexicano mucho más grande. A pesar de estar ampliamente superados en número, Crockett y sus compañeros defensores resistieron durante 13 días, luchando valientemente hasta el último hombre, cuando finalmente cayó el Álamo el 6 de marzo de 1836. Crockett fue uno de los últimos en morir. Su cuerpo, rodeado por los cadáveres de enemigos soldados que habían matado su legado, es un símbolo de valentía y resistencia que perdura capturando la imaginación de las generaciones. Número 3. Wild Bill Hickok. El legendario pistolero James Butler Hickok, mejor conocido como Wild Bill, se erige como uno de los pistoleros más famosos del salvaje oeste americano. Esta fotografía de Wild Bill, tomada en la década de 1860, inmortaliza al ícono legendario nacido en Illinois en 1837. Hickok comenzó su carrera como granjero y camionero, antes de abrazar una vida llena de aventuras y peligros en la frontera. Su reputación como hábil tirador y luchador intrépido comenzó a crecer durante la Guerra Civil, donde sirvió como explorador y espía para el ejército de la Unión. Después de la guerra se aventuró hacia el oeste desempeñando diversos papeles como conductor de diligencia, abogado y jugador. Fue durante este tiempo que Hickok se ganó su fama, el apodo de Wild Bill, conocido por su rapidez, apunta con precisión y una personalidad más grande que la vida llena de cuentos fantásticos. Afirmó haber matado a más de 100 hombres en tiroteos, aunque el número real probablemente fue mucho menor. Uno de los encuentros más notables de Hickok tuvo lugar en 1865, cuando se enfrentó a un jugador llamado Davis Tutt en un duelo rápido en las calles de Springfield, Missouri. Hickok salió victorioso, solidificando su reputación como uno de los pistoleros más mortíferos del oeste a pesar de su fama. La vida de Hickok estuvo marcada por la tragedia y la violencia. Luchó contra el alcoholismo y la adicción al juego, y su temperamento a menudo lo metió en problemas. En 1876 fue asesinado a tiros durante una partida de póker en Deadwood, Dakota del Sur, por un hombre llamado Jack McCall, lo que marcó un final dramático para la vida de una de las figuras más emblemáticas del salvaje oeste. Número 2. El Hotel Beaumont, un faro de civilización. En el salvaje oeste, a finales del siglo XIX y principios del XX, la ciudad de Ouray, Colorado, era un puesto fronterizo salvaje e indómito ubicado en el corazón de las montañas de San Juan, en medio del caos y la anarquía del salvaje oeste. Un edificio se destacó como un faro de civilización y refinamiento. El Hotel Beaumont, construido entre 1886 y 1887, era una gran e imponente estructura de ladrillo de 3 pisos que se distinguía por su llamativa torre esquinera y sus elaborados detalles victorianos. Esta imagen captura la magnífica fachada del hotel, mostrando su distintiva arquitectura victoriana y sus elegantes adornos. Beaumont ofreció una muestra de lujo y comodidad, con 48 habitaciones equipadas con comodidades modernas de la época, incluyendo agua corriente fría y caliente, calefacción a vapor e incluso iluminación eléctrica.
una rareza en las ciudades fronterizas. Además de sus cómodas habitaciones, el hotel contaba con un gran comedor y sala de billar, además de un salón, todos adornados con el mejor estilo victoriano. Sin embargo, el Beaumont era más que un simple lugar para quedarse. Servía como centro social y lugar de reunión para la élite de la ciudad, desempeñando un papel central en la vida cultural e intelectual de los huéspedes, a los que podían asistir a conferencias, conciertos y representaciones teatrales en el gran salón de baile del hotel, o simplemente relajarse y socializar en sus elegantes salones. El Hotel Beaumont representó un oasis de sofisticación en un paisaje accidentado, dejando una huella indeleble en la historia de la región. Número 1. Doc Holliday, el dentista, convertido en gunslinger, una fotografía aparentemente normal de la década de 1870 que muestra a un hombre demacrado, de mejillas hundidas, ojos penetrantes y bigote fino. Este es John Henry, Doc Holliday, una de las figuras más enigmáticas del oeste americano. Nacido en Georgia en 1851, Holliday inicialmente siguió una carrera como dentista que obtuvo su título de la Facultad de Cirugía Dental de Pensilvania. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando le diagnosticaron tuberculosis cuando tenía poco más de 20 años, buscando un clima más seco para aliviar sus síntomas. Se aventuró hacia el oeste y finalmente se instaló en Dallas, Texas. En las vacaciones de Texas, descubrió un nuevo talento para el juego y rápidamente ganó reputación como un hábil jugador de cartas y un tirador mortal. Fue aquí donde conoció a Wyatt, el hombre de la ley que se convertiría en su amigo más cercano y en su aliado. Juntos navegaron por el traicionero mundo de la frontera estadounidense, desde las salas de juego de Dodge City a las polvorientas calles de Tombstone. El momento más famoso de las vacaciones de Arizona se produjo durante el tiroteo, donde luchó junto a sus hermanos contra una pandilla de outlaws. A pesar de su fracaso, demostraron ser un oponente formidable que mostraba rápidos reflejos y nervios firmes que lo habían convertido en una leyenda en su tiempo. Su historia sigue siendo una mezcla cautivadora de coraje, camaradería y las duras realidades de la vida en el salvaje oeste. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.